El tema general del capítulo 2 de Mateo es el nacimiento de Jesús. Sin embargo, el autor no se enfocó en los detalles del nacimiento. Lucas sí que lo hizo. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 20. Ahí podrás obtener más información del nacimiento de Jesús. Más bien, su enfoque está en mencionar varias señales y profecías vinculadas con el nacimiento de Jesús. Algunas de las señales o profecías son las siguientes: una estrella, como señal de su venida; el lugar de nacimiento, Belén; la visita a Egipto; el lloro por la muerte de los niños; y el conocido como Nazareno. Recordemos que uno de los objetivos del Evangelio de Mateo es probar que Jesús, en hebreo Yeshua, es el Mesías profetizado en las Escrituras hebreas. La primera profecía que menciona Mateo está vinculada con la visita de unos sabios del Oriente quienes llegaron a conocer a Yeshua cuando éste nació. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos o sabios de Oriente que buscaban al rey de los judíos? En la traducción en griego usaron la palabra magos y por eso se tradujo así en español. Sin embargo, la versión en hebreo dice jajamín o yayamín, que quiere decir hombres sabios. Hay muchas conjeturas sobre la identidad de estos sabios del Oriente, pero hay una explicación muy simple que va a tono con el contexto histórico de ese tiempo. En la cultura judía, a los hombres que estudiaban la Torá se les conoce como yayamín o jajamín. No sé si lo estoy pronunciando bien. Voy a decir jajamín, ¿vale? Porque la palabra está con dos jotas. En el tiempo de Jesús había una gran colonia de judíos en Babilonia, y estos eran los que quedaron allí después del cautiverio. Solo el 5% de los judíos que fueron llevados cautivos regresaron a la Tierra Santa. El resto quedaron en Babilonia. De hecho, en el tiempo de Jesús había más judíos en Babilonia que en la tierra de Israel. Los sabios que buscaron a Jesús no eran magos paganos, sino judíos expertos en la Torá. Como tales, ellos conocían muy bien las profecías sobre el Mesías Rey, una de las cuales está en el libro de Daniel, profeta que vivió en Babilonia. La Biblia describe a Daniel como un estudioso de la profecía bíblica. Él estaba familiarizado con las profecías de Jeremías y conocía la revelación de cuántos años duraría el exilio en Babilonia. Cuando se acercó el tiempo, Daniel buscó revelación de Dios. Vamos a leerlo, Daniel capítulo 9, versículos 2 y 3. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel se dispuso en ayuno y oración a entender los tiempos de Dios. No solo le fue confirmado que el imperio babilónico estaba a punto de caer y que los judíos serían liberados, sino que aún más importante, le fue revelado cuándo aparecería el Mesías. Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar a la plaza y el muro en tiempos angustiosos. No vamos a entrar en los detalles de esta profecía porque es para otro tema, es para otro estudio, pero qué importante saber que los sabios judíos en Babilonia habían estudiado esta profecía. Habían hecho cálculos y ellos esperaban la llegada del Mesías precisamente en los tiempos de Jesús. Para confirmar la profecía también apareció una estrella brillante en el cielo, lo cual los sabios tomaron como otra señal del Mesías. Este es uno de los puntos que debemos saber.
estos sabios de Oriente que entran en escena. Ahora me quiero enfocar en la estrella. En la Torá, el Pentateuco, hay una profecía que hace mención de una estrella. Números capítulo 24, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Tradicionalmente los comentaristas judíos han interpretado este versículo como una señal que anunciaría la llegada del Mesías. Cuando salga la estrella de Jacob, entonces se levantará rey en Israel. Esto es lo que tenían en medio los sabios judíos, y por eso siguieron la estrella buscando al que iba a ser rey en Israel. Mateo capítulo 2, versículo 9 y 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Después de la estrella viene la honra y vienen los regalos. La estrella guió a los hombres sabios hasta el lugar donde estaba el niño que sería el Mesías. Tal vez se sorprendieron al encontrarlo en un entorno simple, pero lo honraron como a un rey. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. En la traducción hebrea, o mejor dicho, en la tradición hebrea, no está permitido postrarse a nadie más que a Dios. Por esa acción es evidente que los sabios reconocieron que Yeshua no solo era el Mesías, sino que también era el Hijo de Dios. Le llevaron regalos, como se suele dar a los reyes en una visita oficial. Cada regalo representa un rol del Mesías. Por ejemplo, rey, el oro era un regalo para la realeza. Novio, que era el incienso, era usado como un ungüento y perfume para los novios. Y luego redentor, que era la mirra, era usada para embalsamar a los muertos. Y estaban hablando proféticamente de la muerte de Jesús en la cruz para perdón de nuestros pecados. Esos son los símbolos del oro, incienso y mirra. Retrocederemos un poco más en la narrativa y vamos a ver cómo reaccionó la gente ante la llegada de estos sabios judíos a Jerusalén. Ellos llegaron en busca del Mesías y su visita no pasó desapercibida. Mateo capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Más adelante veremos por qué el rey Herodes se turbó ante esta noticia. Ahora vamos a ver cómo reaccionaron los líderes religiosos ante esta noticia. Mateo capítulo 2, versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Los sabios conocían bien las Escrituras, pero queda la duda si los sacerdotes de ese tiempo estaban familiarizados con las profecías, ya que les preguntaron a los visitantes sobre el lugar donde debía nacer el Mesías. Los sabios respondieron citando una profecía de Miqueas. Esto lo puedes leer, Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Ahora vamos a leer la profecía de Miqueas, porque revela aún más detalles del Mesías, tanto de la primera como de la segunda venida. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Lo que me llama la atención es que Mateo consideró necesario explicar que Jesús había nacido en Belén, ya que todos los que conocían a Jesús sabían que él había vivido en la región de Galilea, en Nazaret durante su niñez y en Capernaum durante su ministerio. Todos creían que Jesús había nacido en Galilea, pero era importante aclarar que había nacido en Belén, cumpliendo la profecía mesiánica. Esto sucedió porque el censo obligó a José y a María a viajar a Belén, ya que ambos eran descendientes de David y sus ancestros provenían de ese pueblo. Belén en hebreo es Beit Lehem, que literalmente significa casa del pan. Y no es casualidad que luego que Jesús haya dicho yo soy el pan de vida, se haga mención también a Belén. Juan capítulo 6, versículo 30. La noticia que la llegada del Mesías estaba cerca ciertamente causó conmoción en Israel. También generó una gran expectativa. Antes de ver cuál fue la reacción del rey Herodes ante las noticias de la llegada del Mesías, vamos a hablar un poco de quién era él. Herodes provenía de una familia de idumeos. Idumea era la región que antes era conocida como Edom, donde se asentaron Esaú y sus descendientes. Dicho en otras palabras, Herodes era un edomita, pero tanto él como los demás idumeos se convirtieron al judaísmo luego de ser conquistados por los hasmoneos. Cuando toda la región fue conquistada por los romanos, los nuevos colonizadores escogieron a un líder idumeo para ser gobernador de la región. Primero escogieron a Antipatro y más tarde a su hijo Herodes, a quien lo reconocieron como rey de los judíos. Pero esto era un favor político. Herodes dejó una gran herencia a la nación con grandes construcciones, entre las cuales está la ampliación del templo en Jerusalén, el puerto de Cesarea, pero también fue conocido por su tiranía. Sus celos enfermizos, su inseguridad, lo llevaron a matar a todos los que amenazaran su reino, incluyendo a sus hijos. Ahora llega la intriga de Herodes. Con estos antecedentes, no es de extrañar lo que Herodes planeó hacer luego de enterarse que un rey estaba a punto de nacer. Mateo capítulo 2, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Los sabios de Oriente no conocían a Herodes, ni imaginaban sus malas intenciones, pero el Señor se los reveló en sueños. Mateo capítulo 12, versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando Herodes se enteró que los sabios le habían jugado la vuelta, tomó otras medidas drásticas. Mateo capítulo 2, verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, dice la palabra que se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Mateo señala que aún este hecho trágico tiene resonancia con la profecía bíblica. Versículo 17 y 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. En estas palabras proféticas, Jeremías estaba haciendo referencia a 2 eventos, la muerte de Raquel y la deportación de los judíos. Raquel era la esposa amada de Jacob, quien murió cuando viajaba desde Betel hacia Belén. En el camino Raquel dio a luz a su hijo Benjamín y fue enterrada allí, en Éfrata, casi llegando a Belén. Todos los demás patriarcas están enterrados en Hebrón, menos Raquel. Su tumba se volvió una señal profética.
Mateo también citó la profecía de Jeremías, capítulo 31, versículo 15, quien hace mención de Ramá, que era el lugar en donde los babilonios reunieron a los judíos que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Ese era un lugar de lloro, de lamento por el cautiverio. Estaba en territorio de Benjamín, hijo de Raquel. Curiosamente, allí fue donde Jeremías fue puesto en libertad. Lo que me llama la atención de todo es que Mateo menciona esta profecía no porque fuera un cumplimiento mesiánico, sino porque le resonó el llanto de Raquel con el llanto de los padres de los niños que fueron asesinados por Herodes. Y todo esto está conectado con el nacimiento del Mesías, también cerca de Belén. Ahora viene, no voy a decir la mudanza, pero sí el huir, el refugio en Egipto. Yeshua se salvó del macabro plan de Herodes porque Dios lo guardó. Mandó una advertencia a José. Mateo capítulo 2, verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. José atendía la advertencia de inmediato, salvando así la vida de Jesús. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo citó una profecía de Oseas que hace referencia al éxodo de Egipto. Libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. La profecía de Oseas claramente está haciendo referencia al evento en que los israelitas fueron librados de la esclavitud de Egipto, y por eso algunos analistas aducen que hay un error en la mención de Mateo. Pero como ya te hemos mencionado anteriormente, y lo hacemos siempre, la Biblia no se contradice. La Biblia es perfecta, el Señor la ha hecho perfecta. Las conexiones entre los versículos, entre las historias, entre los pasajes, entre los personajes, es correcta, es exacta. Pero los analistas, los que se creen sabios en su propia opinión, dicen que hay errores en las menciones de Mateo. Hay una razón espiritual y profunda por la que Mateo hizo esa conexión. Él no solo está aludiendo al hecho de que Jesús estuvo en Egipto y luego subió a Israel. La mención de Mateo nos lleva a hacer una conexión entre la salida de Egipto y nuestra redención espiritual. Todos hemos sido esclavos al pecado, pero quienes crean en el Cordero de Dios serán salvos e iniciarán el camino a la redención completa. Aquí es cuando se produce el regreso a Israel. Así como el Señor le mostró a José el tiempo de huir, también le reveló cuándo regresar. Mateo capítulo 2, verso 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Cuando regresaron a Israel, José y María no se dirigieron a Belén, donde Jesús había nacido y donde venían sus antepasados. Ellos se asentaron en Nazaret, y Mateo explica por qué. Mateo capítulo 2, versículo 22 y 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. La reacción inicial de José fue por miedo, ya que era el hijo de Herodes y el que seguía el ejemplo tiránico de su padre, pero la decisión final fue por revelación divina. Esto le pasa a muchos héroes de la fe. La primera reacción cuando llega un peligro es miedo. Es algo común. Primera reacción que tenemos cuando nos dan una mala noticia o cuando se produce algo que hace temblar los cimientos de nuestra vida, lo primero que tenemos es miedo.
Y después acudimos a la presencia de Dios y Él nos da esa fuerza, ¿verdad? Nos ayuda en medio de ese momento. La primera reacción de José fue por miedo. Ahora reina Arquelao, el hijo de Herodes, su padre, tiene los mismos planes. Reacción de José, y seguramente nuestra reacción ¿cuál es? ¿O cuál sería? Miedo. Jesús era conocido como el Nazareno porque vivió en Nazaret en su juventud y la gente creía que ese era su origen. Sin embargo, sabemos que Jesús en realidad nació en Belén, en la ciudad de su ancestro David. Cuando Jesús murió, Pilato le puso el título de Jesús Nazareno en la cruz. Juan capítulo 19, versículo 19. La importancia de Nazaret no era tanto el lugar en sí, sino el mensaje escondido en el nombre, aparentemente. Mateo relacionó el título de Jesús como una profecía que se menciona en el libro de Amós. Vamos a leerlo, capítulo 2, versículo 10 y 11. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? De nuevo, esta es una referencia a la salida de Egipto de los israelitas, pero Mateo vuelve a conectarlo, lo hace temáticamente con el trayecto de la vida de Jesús. Nazareo en hebreo significa nazir. Es la persona que hace un voto voluntario porque quiere dedicarse a Dios, ya sea por un tiempo o para toda la vida, tal como Sansón, Samuel o Juan el Bautista. En la Biblia hay dos palabras que suenan similar, aunque se escriben diferente. Nazir, que significa consagrado o apartado, o netzer, que significa vástago, retoño. Ambas palabras se aplican a Jesús. Aunque queda claro, si él hizo un voto nazareno al estilo de Números capítulo 6, es evidente que él era un hombre consagrado, dedicado a Dios. Proféticamente se le considera el vástago o retoño porque salió del tronco de Isaí, tal como profetizó Isaías, capítulo 11, versículo 1. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Como ya hemos mencionado, Jesús era llamado Nazareno por el hecho de haber vivido en Nazaret. A los seguidores de Jesús, de Yeshua, se les conocía como los nazarenos. De hecho, hay una agrupación cristiana que se llaman los nazareos, o los nazarenos, mejor dicho. En hebreo, notrin es el plural de netzer, y hasta la fecha los cristianos se les conoce por este nombre en hebreo. Literalmente significa los vástagos. Hay una productora muy importante de música cristiana que se llama Vástago Producciones. Jesús usó esta imagen de vástago para explicar que Él es la vid. Juan capítulo 15, versículo 5. Con esto terminamos la reflexión. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Brevemente, hemos querido tratar con esta reflexión todo lo que rodea el nacimiento de Jesús. Hemos hecho varios estudios bíblicos, varias reflexiones al respecto. Podemos compartirte los enlaces para que las puedas escuchar. ¿Tú qué piensas al respecto sobre el nacimiento de Jesús? ¿Quieres mencionar algún punto que brevemente hemos tratado? Te invito a que lo hagas. Ahora que llega esta época, verás en televisión muchas noticias sobre el nacimiento de Jesús. Nosotros, a la luz de la palabra, hemos querido compartir contigo esta reflexión. Tenemos grupo de Telegram, si te quieres unir, si quieres dejarnos algún comentario. Con total libertad, únete al grupo. Tenemos número de WhatsApp, lo puedes encontrar en la caja de comentarios en YouTube. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Spotify, iVoox. Estos espacios los puedes encontrar ahí. Compártelos. Que Dios te bendiga.